Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de lengua y literatura castellana del séptimo grado. Quien les saluda el día de hoy, la profe Irma desde Alto Paraná. Sean todos bienvenidos, estoy muy contenta. Ayer nada más iniciamos con la primavera. Y bueno, por la llegada de la primavera, por el Día del Estudiante, entonces le quiero dedicar este material para todos ustedes. Muy bien. Felicidades entonces en su día a cada uno de ustedes, a todos los chicos del séptimo grado de todo el país. Mi saludo fraterno desde Alto Paraná. Bueno, hoy vamos a estar trabajando con el párrafo. ¿Qué es un párrafo? Ahí vemos palabra, oración, texto, párrafo, vemos letras. Y ahí ya podemos pensar qué es un párrafo. Primeramente, debemos saber que estas letras que podemos visualizar aquí, al unirse, ¿qué forman? Sílabas. Las sílabas forman palabras. Las palabras forman oraciones. Y ese conjunto de oraciones forman lo que nosotros conocemos como párrafos, ¿verdad? Entonces, ¿qué Hola, podemos recién decir? me estoy uniendo a la reunión. Muy bien, adelante, bienvenido. Entonces, ¿qué es un párrafo? ¿Qué es un párrafo para ustedes? ¿Mm? Es la Un unidad. párrafo creo que es una sección, como una esquela que
hace referencia a algo. Muy bien, es la unidad o elemento fundamental de un texto, ¿eh? Consta de un conjunto de oraciones, como ya les decía, conjunto de oraciones organizadas en torno a una idea principal, ¿sí? Se separa de la siguiente unidad con un punto, con el punto aparte. Los párrafos son entonces encadenamientos de ideas y algunas de estas son esenciales para entender el mensaje. Por ello se les conoce como ideas principales. También existen otras ideas de las que se puede prescindir sin que el mensaje pierda sentido. A estas se les conoce como ideas secundarias. Entonces, el párrafo es un conjunto de oraciones que juntas transmiten un tema o una idea principal, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que todo párrafo consta de dos estructuras, una estructura externa y una interna. En la estructura externa viene a ser lo que está fuera, los elementos externos, que no necesitamos leer el contenido del texto para interpretar. Por ejemplo, aquí nosotros nos damos cuenta, sin leer el texto, ya identificamos cuál es eh, el primer párrafo, el segundo párrafo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que nos damos cuenta de un elemento de la estructura externa. ¿Cuál es la similitud al inicio de cada párrafo? Hay un espacio que nosotros conocemos eso como sangría, ¿sí? Entonces, también tenemos que un párrafo se separa de otro por el punto aparte. Entonces, este texto consta de dos párrafos. Aquí terminó el primer párrafo y aquí inició el segundo párrafo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando vamos a analizar la estructura interna, ahí ya tenemos que leer para saber de qué se trata o qué tipo de párrafo es. ¿Está? Bueno, a ver, aquí dice el lapacho amarillo. El lapacho amarillo, parte de nuestra unidad, identidad nacional, anuncia la llegada de la primavera de manera imponente con el estallido de sus flores. Es normal encontrar un lapacho amarillo en cualquier punto de nuestro país. Estos particulares y frondosos árboles no pasan desapercibidos y pueden ser hallados en las veredas, en los patios, en los paseos, en los cerros. Entonces, vamos a responder de qué trata nuestro texto. ¿Cuál es el tema principal del texto? A ver, ¿Me podés repetir, profe? No escuché bien. ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué trata este texto que estamos leyendo? ¿Trata de un lapacho amarillo? Muy bien. Entonces, de la descripción del lapacho amarillo, ¿verdad? Y vemos que nuestro texto consta de ¿cuántos párrafos? Dos Sí. párrafos, ¿verdad? Excelente. ¿Están entendiendo aquí? Sí, Ahora, profe. vamos a ver.
qué clase de párrafo es según su propósito este mismo texto que acabamos de leer. Pero primeramente vamos a conocer la clasificación de los párrafos según su propósito. Dice así, incluye detalles que incorpora a los 5 sentidos. Se refiere al párrafo descriptivo. Incluye detalles que incorpora a los 5 sentidos, ya sea la vista, el gusto, tacto, olfato y audición. En un párrafo descriptivo, el escritor debe transmitir información que atraiga a todos los sentidos para dar la mejor descripción posible del lector. ¿Será que este párrafo que acabamos, este conjunto de párrafos, es un párrafo descriptivo? ¿Qué nos cuenta del lapacho, por ejemplo? Dice que es amarillo, que es parte de Nos nuestra cuenta identidad. que puede aparecer por distintos lugares. Muy bien, y eso afecta a la vista, ¿verdad? Podemos ver, podemos apreciar el color, todo eso. Entonces, Sí. ¿es un párrafo descriptivo? ¿Sí o no? Es algo que está describiendo una cosa. Muy bien. Y cumple entonces con este tipo de Es párrafo que estamos un párrafo hablando. descriptivo, algo que está describiendo alguna. Excelente, así mismo. Muy bien. Ahora conozcamos el párrafo narrativo. Y aquí tenemos un breve texto, dice así. Larry de repente se despertó de un sueño profundo. El sol deslumbraba sus ojos entreabiertos y no podía imaginar qué hora era. La puerta de su habitación estaba cerrada. La casa estaba inmensa en una especie de silencio imprudente. Lentamente se levantó de la cama y se acercó a la silla ubicada justo al lado de la ventana. ¿Qué podemos darnos cuenta? Que está ¿Qué narrando pasa? que alguien que se está levantando, que no sabía la hora que era y que lentamente se iba a la silla que estaba cerca de la ventana. Muy bien. Nos está narrando, ¿verdad? Un suceso. ¿eh? Nos cuenta hechos. Entonces, a este tipo de párrafo lo conocemos como párrafo narrativo. Excelente su participación. Aquí está. Es el que cuenta una historia en consecuencia, orden, secuencial o cronología. ¿Está bien? Algo sucede primero, luego, segundo, tercero. Cuenta con los componentes necesarios para el desarrollo de la acción: protagonista, escenario, objetivo, obstáculo, clímax y resolución. Todo eso nosotros podemos percatarnos por medio de este breve texto, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora vemos el párrafo expositivo. ¿Qué características creen que debe tener un párrafo expositivo? Y bueno, este debe informar al lector sobre un tema en particular, sin incluir comentarios subjetivos. Los párrafos expositivos se encuentran en los libros que se leen en las instituciones educativas, en los libros referentes a cualquiera de las disciplinas, ¿verdad? En las instrucciones que traen los artefactos,
cuando se intenta reparar algo en la casa. Dice, no importa que forme parte un párrafo expositivo, el escritor se centra en presentar información objetiva. Aquí no se puede agregar opiniones, porque su finalidad es la divulgación de los acontecimientos y no convencer al lector. Solamente nos quiere mostrar cómo funciona tal cosa, cómo es tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un breve párrafo, dice, el perro es un animal mamífero de 4 patas. Se trata de un canino domesticado que tiene el sentido del olfato muy desarrollado. Nos cuenta cómo es, ¿sí? Nos expone, por eso es un párrafo expositivo. No vamos a confundir con el descriptivo. Muy bien. Luego tenemos el párrafo argumentativo. Un párrafo argumentativo presenta un punto de vista y proporciona evidencia del punto de vista tomado. Por ejemplo, un argumento es una opinión. Todos los días nosotros solemos argumentar ciertas cosas. Entonces, en el párrafo argumentativo, damos la razón, ¿eh? Opinamos por qué de tal o cual opinión. Veamos aquí el ejemplo. Aquí tenemos, dice, la intensidad de los rayos ultravioletas es el factor más importante en las muertes por cáncer de piel. Entonces, esto es lo que él quiere comprobar. ¿Está usted de acuerdo? No. La intensidad de la luz ultravioleta no es el factor más importante en las muertes causadas por cáncer de piel. Y ahí ya hay una refutación, ¿sí? Mientras que los residentes de Colorado, elevación promedio de 2.1 kilómetros, siempre han estado sujetos a altas intensidades de ultravioletas en los Estados Unidos. Colorado tiene una de las tasas más bajas de mortalidad por cáncer de piel referente a los otros estados. Y aquí, entonces, él lo que hace es presentar una idea y luego la refuta con argumentos. Entonces, aquí estamos ante párrafos argumentativos, ¿sí? Bueno, el tamaño, cuando hablamos del tamaño, por ejemplo, ustedes tienen que redactar y ¿cuántas líneas debe tener mi párrafo? No hay un límite, pueden ser de 2 líneas, de 4 líneas, 5. Y incluso les cuento, ustedes ven esta imagen aquí, hay un libro, una novela que se llama El cazador de leones. Y es toda una novela y consta, ¿saben qué? De solo 2 párrafos. Imagínense cuántas líneas tiene cada párrafo. Es toda una obra. Entonces, no hay un límite, no hay una estructura. Lo que podemos tener en cuenta es que encierra una idea, ¿verdad? Que no traspase eso, que no lleguemos a salir de un tema dentro de un mismo párrafo. Hay que mantener la temática. Eso es lo importante, ¿sí? Ahora vemos que hay también una clasificación de los párrafos según su forma. Ven ustedes aquí que cada una de estas imágenes tienen formatos diferentes. Bueno, los párrafos entonces se pueden también dividir según la forma. El que más se usa es este, el párrafo normal u ordinario. Aquí vemos su característica. Inicia con una sangría. ¿Ven? La primera línea y la segunda línea cómo termina. ¿Eh? Esta es su estructura. Esta que está más abajo, que ven que tiene como, se le llama lo en pie de lámpara. Esta ya está en desuso. Miren, anteriormente se utilizaba en literatura, por ejemplo, para adornar los textos. Pero hoy en día está muy en desuso.
Estas también, pero en publicidad, de repente, o en la redacción o en la edición de algunas revistas, por ejemplo, por estética, se utilizan diferentes tipos de párrafos para que pueda estar bien distribuida la cantidad de letras y sea mejor visto, ¿verdad? En la parte estética, ¿sí? Estéticamente sea mejor visto. Por eso tienen estas formas. Pero el que más se usa entonces es este, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de un párrafo? Ustedes ya saben que el elemento principal es la idea, justamente la idea principal, que es la idea que expresa una información básica para el desarrollo del párrafo. Esta anuncia ya el tema que se va a tratar. Luego puede ir también acompañado de la idea secundaria, pero acá hay un error, y la idea terciaria. La secundaria expresa un aspecto derivado del tema. A esto también lo llamamos, de repente aquí a la idea principal se le dice tema y a esto se llama rema, rema 1, rema 2. De acuerdo a los diferentes autores hay diferentes formas también de ir clasificando esto. Muy bien, y según la ubicación del párrafo también tenemos otra clasificación de los párrafos. Por ejemplo, puede ser analizante, sintetizante, sintetizante, analizante y paralelo. ¿Cómo distinguimos unos de otros? En el analizante tenemos, en la primera línea está la idea principal. Y luego idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. Entonces, eso le llamamos analizante. Anoten que. Luego tenemos la sintetizante. Y esto consta así. Una idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria. Y por último está la idea principal. ¿Sí? Y el sintetizante analizante tiene idea secundaria, idea principal, idea secundaria. Intercala. ¿Sí? Esa es sintetizante analizante. Y luego tenemos la paralela o el párrafo paralelo, mejor. Paralelo, como su nombre lo dice, todas las ideas están en torno a la idea principal. Se va reiterando, no se cambia. ¿Está? ¿Alguna pregunta, chicos? Si quieren participar, pueden hacerlo. Muy bien. Si no hay preguntas, Yo estoy bien, yo entendí todo. bueno, ahora vamos a comprobar si entendieron. Vamos a completar una trivia, ¿les parece? Bueno, aquí tenemos un párrafo cortito. ¿Alguien quiere leer? Yo te leo, profe. La parte de arriba, ¿está bien? Aquí. Hay muchas coincidencias entre los terápsidos y los primeros vertebrados. Los terápsidos tenían los huesos del cráneo dispuestos según su patrón, parecido a sí de los primeros vertebrados terrestres. Por otro lado, la estructura microscópica de sus dientes es idéntica. Además, al igual que estos últimos, poseían narices internas. Muy bien, gracias. Ahora, ¿en cuál de estas oraciones
está nuestra idea principal. Aquí, aquí o aquí. Desde hay muchos hasta vertebrados o desde además, al igual. ¿Dónde está? Ah, además, al igual, internas. No. Aquí tenemos, desde hay muchos hasta vertebrados. Ahí está nuestra idea principal. Porque la oración que identificamos contiene la idea principal, que en este caso señala de manera general las semejanzas entre ambas especies. Es por eso que allí se encuentra entonces nuestra idea principal. Recuérdense dónde está esa idea, en qué parte del párrafo. Muy bien. Ahora tenemos otra oración, otro párrafo, perdón. Dice así: una música vibrante acelera los latidos del corazón, dilata los vasos capilares y aumenta la velocidad del riego sanguíneo. Una melodía suave tiene efecto relajante sobre todo el sistema cardiovascular. Como se puede apreciar, la música influye en el organismo en mucho mayor medida de lo que se piensa. ¿Cuál es la idea principal aquí? Una música sanguínea. Desde una música hasta sanguínea. Ahí está la idea. Yo digo que como se puede, se piensa. Desde cómo se puede apreciar, la música influye en el organismo en mucha mayor medida de lo que se piensa. Vamos a ver si está ahí. Vamos a probar. Yo voy a hacerte caso ahora. Muy bien. Tu respuesta es correcta, porque en dicha oración se encuentra la idea principal y esta resume todo lo que se ha expresado anteriormente. ¿Sí? Vayan anotando la posición de nuestra idea. Ahora tenemos otro párrafo, dice así: la característica más importante del bilingüe es que no solo posee dos sistemas lingüísticos distintos, sino que es capaz de expresar los mismos significados en los dos idiomas. Es decir, puede comunicar en la lengua B los significados de la lengua A y viceversa. La traducción para él es siempre posible, pero nunca fácil y no llega a ser perfecta. Aquí estamos ante una clasificación de párrafos. ¿Y dónde está la idea? Está en la primera oración. ¿Estás seguro? ¿Alguien más quiere opinar? Está en la segunda oración. ¿Y qué pasa si le digo que las tres oraciones contienen ideas principales? Porque aquí habla del bilingüismo, veamos. Se habrán dado cuenta que cada oración presenta una idea con un pensamiento distinto, incluso complementario, ¿sí? Por eso, ahora, sigamos. ¿Se acuerdan el mismo texto, los mismos párrafos? ¿Se acuerdan de la posición del lugar que contiene la idea? Según eso, ¿a qué tipo de párrafo
pertenece? ¿Analizante? ¿Sintetizante? ¿Cuándo era analizante? ¿Dónde estaba la idea cuando el párrafo es analizante? En el Analizante, profe. analizante. Acá tengo. Vamos a ver, Yo vamos a aquí ver. tengo. Muy bien. ¿Por Porque qué? tengo aquí hoja en mano. Porque la idea principal se encuentra en el párrafo inicial. Perfecto. Seguimos. Aquí tenemos el otro párrafo que hablaba de la música. ¿Dónde se encontraba su idea? Analizante. El anterior ya fue analizante. ¿Será que este va a ser analizante también? No. ¿Cuál es la respuesta? Paralelo. Paralelo. ¿Quién dijo? ¿Están seguros? Recuérdense que para que sea paralelo, la idea tiene que estar bien distribuida en todos los párrafos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Sintetizante. Sí, ¿por qué? Vamos a ver. Muy bien. Porque la idea principal se encuentra en el párrafo final. Por eso es sintetizante. Por eso les decía que presten atención dónde está la idea para poder relacionar. ¿Estamos? Ahora veamos este último. ¿Se acuerdan del bilingüismo? Habíamos dicho que podría ser qué clase de párrafo. Sintetizante. Paralelo. Digo, paralelo. Muy bien. Paralelo. ¿Sí? Porque las ideas expuestas en el texto tienen la misma jerarquía, es decir, tienen la misma importancia. Cada idea tiene una misma importancia. Y con esto yo creo que ustedes esta parte son geniales, porque todos estuvieron participando. Bueno, ahora vayamos a la tarea propiamente. Ustedes tienen varios textos, ¿verdad? ¿Y qué tienen que hacer? Determinar según su propósito. Aquí ya no es más según la ubicación de la idea, sino que según su propósito. ¿Se acuerdan cuáles eran los párrafos según su propósito? Teníamos descriptivo, después narrativo, Narrativo. ¿qué más? ¿Cómo? Expresativo. Explicativo, muy bien. Otro más, ar, ¿cómo se llamaba la otra clasificación? Argumentativo. Muy bien. Ahora vamos a mirar, vamos a estar leyendo cada uno. El primer texto que dice así. Ángela abre la puerta. Descubre que alguien había estado en su casa. Revisa por completo sus documentos más importantes y finalmente llama por teléfono al 911. Estamos ante ¿qué tipo de párrafo? Descriptivo. Vamos a leer otra vez. Ángela abre la puerta. Descubre que alguien había estado en su casa. Dos acciones ya.
Es, está exponiéndonos, expresivo. nos está exponiendo ciertos acontecimientos de forma cronológica. Entonces, ¿ante qué tipo de párrafo están? Narrativa. Narrativa, muy bien, excelente. Aquí tenemos los siguientes. El texto 2 dice así. El economista ¿Te puedo leer, Fernando... profe? Bueno, te escuchamos. El economista Fernando Osorio asegura que uno de los hábitos de las personas es gastar todo su dinero. Afirma que si la administración del ingeniero es adecuada, se puede guardar más de la mitad del sueldo. Por otra parte, sugiere que primero se ahorre y luego se gaste lo que sobre, porque gastar y luego ahorrar lo que sobran no resulta, pues nunca sobra. Qué lindo. ¿Y ante qué tipo de párrafo estamos ahí? ¿Qué él nos quiere hacer el Descriptivo. escritor? ¿Qué él quiere que nosotros hagamos? Quiere que tomemos ciertas decisiones. Está queriendo que nosotros cambiemos de idea en ciertas cosas, ciertos hábitos. ¿Qué está haciendo entonces? Él está Expresar. argumentando. Entonces estamos ante un párrafo argumentativo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. El texto 4, ¿quién quiere leer? Yo te leo. Bueno, La vivienda era pequeña, de unos 30 metros cuadrados. Apenas tenía una puerta frontal y una trasera. No tenía tapia. Su patio era el monte espeso junto al lado en el que el sol se ponía. Era un color blanco, pálido, sin vida. excelente. Ahora, ¿ante qué tipo de párrafo estamos? Descriptivo. Muy bien descriptivo, ¿verdad? Porque nos cuenta cómo era la vivienda. ¿Estamos? Seguimos. Siguiente texto. ¿Quién se anima a leer? ¿Yo? Bueno, El acné es una El acné enfermedad es una enfermedad inflamatoria común de la piel, característica por ganos en la cara, el pecho, en la espalda. Ocurre cuando los poros de la piel se obstruyen con grasas, células muertas o bacterias. Afecta a casi 17 millones de personas en Estados Unidos, aunque el acné puede subir a cualquier edad. Por lo general comienza a la pubertad y empeora durante la adolescencia. Casi el 85% de las personas desarrollan acné en algún momento entre los 12 y 25 años de edad. Hasta un 20% de las mujeres desarrollan acné leve. muy bien, gracias. Y ahí estamos ante qué tipo de párrafo. expositivo. Expositivo. Muy bien, excelente. Narrativo. Aquí no. ¿Por qué no es narrativo? Porque es expositivo. La persona que dijo que es expositivo, ¿nos puede decir por qué es un párrafo expositivo? ¿Mm? Porque es una enfermedad. Sí, explica, ¿verdad? Explica
Y se acuerdan que tenía una característica, no se agrega ni una opinión subjetiva, ni una opinión personal. Son datos científicos, ¿verdad? Entonces, por eso estamos ante un párrafo expositivo. Gracias. Excelente tu participación. Ahora bien, les corresponde, perdón, escribir párrafos. Tienen que redactar un párrafo descriptivo, teniendo en cuenta la imagen. Ahí vemos jóvenes, varios jóvenes. Entonces, deben planificar la redacción de ese párrafo descriptivo. ¿Alguien de ustedes ya pudo redactar su párrafo para leer? Si alguien quiere compartirnos su trabajo. Albert, te escuchamos. Qué maravillosa es la juventud. Estar junto a nuestra juventud es la más bonita que se puede dar. Muy bien. ¿Alguien más que quiere compartir? ¿Qué podríamos agregar al párrafo de Albert? ¿Se acuerdan que para que sea un párrafo descriptivo tenía que tener ciertas características? Creo que Tiene nadie que... se anima a hablar, siempre son tímidos. Son tímidos, no importa. De a poco se acostumbrarán. Hoy están muy callados. Bueno, a este párrafo, ahí veo que Romina quiere hablar, parece. Romina, te escuchamos. En la imagen vemos a unos jóvenes compartiendo una foto. Se les ven muy contentos, están abrazados a los otros. Y se dan cuenta que Romina utilizó justamente eso, esas características que debería contener un, un párrafo descriptivo, porque ella, ¿qué tipo de imágenes nos presentó? La imagen de unos jóvenes compartiendo. Sí, la imagen de unos jóvenes, y ella utilizó recursos de imágenes sensoriales. Entonces, eso es lo que a tu escrito, Alberto, le falta para que sea un párrafo descriptivo propiamente dicho, ¿sí? Entonces le vamos a agregar. ¿Estamos? ¿Alguien Sí, más que profe. se anima a compartir? Creo que ya no. Bueno, por último, con sus palabras, con palabras sencillas, ¿cuál es la importancia de conocer los tipos de párrafos? ¿En qué les va a ayudar a ustedes conocer esto, esta lección de hoy? Nos va a ayudar a poder redactar mejor algún caso, o describir algo, explicar algo y a poder así tener una mejor descripción o eso. Excelente. Eh, lo has dicho muy bien. Conocer entonces los tipos de párrafos, ya sea por su estructura, por su intención. ¿Qué más vimos hoy? ¿Qué más vimos sobre los párrafos?
Vimos cómo son sus caracteres, en qué nos ayudan. Muy bien. Entonces, el conocimiento de esto los ayudará a que sean mejores redactores. Y por qué no decirlo que también les ayudará a interpretar lo que están leyendo. Porque de acuerdo a eso también pueden interpretar cuál es la intención del escritor a la hora que leen según la clase de párrafo que nos presenta. ¿Está bien? Creo que con esto Sí. cerramos la clase de hoy. Muchísimas gracias. Sigan disfrutando de la Semana de la Juventud. Hasta pronto.